Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, bendiciones, paz y bien. Que en este día bendito que nos regala el Señor para escuchar su santa palabra, nos unamos todos como hermanos para tener un mismo espíritu como nos pide San Pablo, un mismo sentir y un mismo querer. Que todos estemos unidos bajo la misma palabra, que es la palabra pronunciada por el Verbo desde toda la eternidad. Le damos gracias entonces al Señor porque nos da este espacio para reunirnos en torno a esta palabra que nos vivifica. Le damos gracias al Señor porque siempre nos pone su palabra como una luz, como una lámpara en nuestro camino. Hoy tenemos la bendición de tener este tema que suena muy fuerte el título porque se llama Raza de Víboras, pero que es un tema que nos va a servir muchísimo, hermanos, y nos va a ayudar a cambiar y a caminar para ser cada vez mejores cristianos. Nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, versículo 32 y siguientes, porque lo que rebosa el corazón es lo que habla la boca. Este es el tema de hoy. Vamos a conocer los pecados de la lengua. Vamos a ver nosotros cuán importante es que nosotros dominemos nuestra lengua. Vamos a tomar de la palabra de Dios y como siempre de los padres de la iglesia, del magisterio, toda la riqueza para poder dar la profundidad a esta enseñanza que el Señor nos pone el día de hoy. Primero quería poner énfasis en la palabra raza. Raza viene del latín que significa radia, el latín radia, que significa calidad del origen, del linaje o género humano. Calidad del origen, del linaje. Es la calidad de la raza. Si nosotros estamos escuchando ahora raza de víboras, se está hablando de la calidad de la raza y por supuesto esta calidad de raza no es buena, no es agradable a Dios y es más bien en el día de hoy una exhortación a cada uno de nosotros para dejar de ser de esa raza, de ese linaje, para pasar a ser del linaje de Dios. Vamos entonces, para poder comprender un poco más esto del linaje, nos vamos a ir al protoevangelio que está en Génesis capítulo 3, versículo 5, donde cuando Dios, después de que la serpiente hace tentar a Adán y Eva y caen ellos en pecado y con ellos cae toda la humanidad, ¿no es cierto? En este versículo Dios le dice a la serpiente, enemistad pondré entre ti y la mujer, ¿ya? Aquí aparece la palabra mujer. Nosotros por la tradición sabemos, por la enseñanza de la iglesia, sabemos que esa mujer es María Santísima. Por eso se llama protoevangelio que encontramos en Génesis, proto primer evangelio. El primer evangelio que nos anuncia el Mesías y que nos anuncia la madre del Mesías. Entonces, ¿qué dice aquí? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Entonces aquí ya desde el Génesis Dios nos marca dos linajes, dos razas, el linaje de la mujer y el linaje de la serpiente, el linaje del enemigo, el linaje que está ya desde el principio condenado a fracasar, a que no tiene ninguna victoria, al que tiene un poder temporal, pero que terminará luego en la condenación eterna, en el fuego eterno. Entonces nosotros hoy vamos a darnos cuenta cuánto de nosotros está verdaderamente en el linaje de la mujer, en el linaje de nuestro Señor o el linaje de la serpiente. Aquí dice en Génesis 3:15, entonces, dice, él, ¿no? El linaje de la mujer, dice, él te pisará la cabeza. Ese es un anuncio que Dios hace a través de la palabra. Dice él, o sea, el linaje de María, el linaje de la mujer, le pisará. Y cuando está hablando en singular, no está hablando de todos los hijos de María, sino él, no él, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador, que ya está anunciado, imagínense, desde el Génesis, que le pisará la cabeza de la serpiente y de todo su linaje. Nosotros vamos a ver cómo también en Génesis 3:20, en el versículo 20, le llama
Adán le pone el nombre a Eva y Eva viene de esta raíz que es J-A-Y-A-H, Yaya, que significa vivir. Entonces, ¿qué significa Eva? Eva significa madre de todos los vivientes. Ella es la madre de todos los vivientes, pero ¿de qué vivientes? De los que vienen del pecado original, de los que todavía no han sido rescatados por Cristo, de los que todavía no se han convertido en hijos de María. Nosotros tenemos que saber entonces la diferencia entre ser hijos de Eva o ser hijos de María Santísima. Nosotros podemos contestar con la misma palabra de Dios quiénes son los hijos de María. Aquí claramente el libro del Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 17, nos dice que los hijos de María, que es el resto, son los que cumplen los mandamientos y mantienen el testimonio de Jesús. Esto dice literalmente en la palabra de Dios. Entonces, hijos de María no solamente son los que hacen el rosario o rezan o le llaman mamita, sino los que cumplen los mandamientos y mantienen el testimonio de Jesús. ¿Qué significa mantener el testimonio de Jesús? Ser testigos de Cristo en la carne, en la vida de cada uno de nosotros. Ser testigos de sus palabras. Ser personas que realizamos la bendición de Cristo en cada uno de nosotros. Esos son los que somos los hijos de María. Y dice la exégesis de la Biblia de Jerusalén que este es un doble signo distintivo de todos los cristianos, de los hijos de María, de los hijos de Dios. Por eso ya, por ejemplo, San Pablo le llamará a nuestro Señor Jesucristo el nuevo Adán. Y San Irineo de León, padre de la iglesia, le llamará a María la nueva Eva. Y él hace un paralelismo para marcar estas dos razas tan distantes, esos dos linajes tan distantes, que es los hijos de Eva con los hijos de María, los hijos o el linaje de la serpiente con el linaje de María Santísima. Dice que el linaje de Eva dice que es lo que desobedecen los mandamientos, o sea, lo contrario que está escrito en el libro del Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, lo que desobedecen los mandamientos y los que no son testimonio de Cristo, los que no tienen en su vida en su carne la palabra de Cristo actuando y moviéndose para que todas sus obras sean guiadas por la palabra misma de Dios. Entonces San Irineo dice que por la falta de fe de Eva, ella cayó en pecado y en cambio, por la fe de María entró la salvación, que por Eva entró, ¿qué cosa? El pecado, la muerte, el sufrimiento, el pecado original, como ustedes saben, y por María, por el sí de María, entró en cambio la salvación para ella y para todos los hijos de la tierra que reconozcan que Jesucristo es el Salvador. Entonces aquí hay un paralelismo muy importante, hermanos, que nos habla desde el principio la palabra de Dios de estos dos linajes, de estas dos razas. Y aquí el Señor utiliza esta palabra raza justamente para mostrarnos que está hablando de un linaje de víboras, ¿no? Como ustedes saben, las víboras son, voy a contarles un poquito de ciencia, las víboras son un tipo de serpientes, no todas las serpientes son víboras. Víboras son aquellas serpientes que son las más venenosas y que tienen ciertas condiciones, entre ellas que tienen algunas víboras muy venenosas es la condición de tener una lengua que se llama bífida. Bífida, ¿qué significa? Partida en dos. Esta lengua partida en dos, que característica de las víboras, ¿no? Es que tiene la condición química, la serpiente, de que con su lengua, la mitad de su lengua, puede oler o ¿cómo se llama? O percibir una presa para cazarle, y con el otro lado de la lengua químicamente puede percibir también otra víbora para aparearse. Por los dos lados, por la misma lengua y al mismo tiempo puede hacer eso. Y el Señor nos está comparando con estas víboras, nos está comparando con esta raza de víboras. O sea, ¿qué está diciendo? No cualquier serpiente,
sino la serpiente más venenosa. ¿Qué otra condición tiene la serpiente? Que los colmillos están normalmente retraídos, o sea, hacia atrás, hacia en el techo del paladar, y que cuando van a atacar, sacan los colmillos para dar muerte a su presa. Y sacan la lengua, se retrae la lengua para atrás para sacar esos colmillos. Ahora vamos a ver qué tenemos que ver nosotros con esta descripción que les he hecho de las víboras, ¿no? De las víboras, de los animales víboras, y por qué el Señor está llamando raza de víboras. ¿A quién le está llamando principalmente raza de víboras? Le está llamando a los fariseos de su época, ¿no? Y los fariseos de su época, como ustedes saben, que hemos hablado en otra ocasión, los fariseos eran los que estaban encargados de hacer cumplir la ley, pero eran expertos en conocer la palabra de Dios, en conocer las leyes, y tenían toda una serie de prácticas rituales para cumplir estas leyes y obligaban a la gente a cumplir estas leyes. En ese tiempo el Señor, cuando se refiere duramente a los fariseos, está hablando en el sentido de que ellos conocen la palabra de Dios perfectamente, conocen las leyes, ¿no es cierto? Que con su boca proclaman y se paran en las plazas y hablan en voz alta, pero dice el Señor mismo, mientras su corazón está lejos de mí. Entonces ahí está, hay una condición de hipocresía, ¿no? Y por eso les dice sepulcros blanqueados. Y cuando le dice esta cosa de raza de víboras, se está refiriendo directamente a lo que hablan, a lo que sale de la boca. Por eso estamos hablando de esta condición de lengua bífida, partida. ¿Qué sería para nosotros? Y esto está claramente detallado con el apóstol Santiago, en la epístola de Santiago capítulo 3, versículo 10. Ahí dice claramente que con nuestra boca nosotros, por un lado, bendecimos al Dios Altísimo, y por el otro lado estamos maldiciendo a los hombres que son y hechos a imagen de Dios. Esto dice la epístola de Santiago, capítulo 3, versículo 10. Ya vamos a desarrollar más esa epístola de Santiago que nos habla muchísimo de este pecado de la lengua. Entonces, por eso tenemos lengua partida, hermanos. Por eso tenemos esa lengua bífida. Tenemos eso que es condición de la raza de las víboras, que por ahí sale, como digo, bendición el momento que nosotros vamos al templo, el momento que estamos en la Santa Eucaristía, el momento que estamos en el Santísimo, el momento que estamos en nuestras comunidades, ¿no? Ahí estamos bendiciendo, alabando, estamos ahí proclamando las grandezas de Dios, pero por la misma lengua está saliendo de pronto muchas maldiciones que se traducen en los pecados de la lengua, como por ejemplo calumniar, como por ejemplo murmurar, difamar, que son pecados gravísimos que están contenidos dentro de los 10 mandamientos de Dios y son en algunos casos mortales, pero otros no conocemos. Nosotros creemos que podemos hablar lo que queremos, mientras que aparentemente nuestras obras son buenas, ¿ya? Aquí el Señor nos va a enseñar que es imposible eso, que mi obra sea buena, pero que yo de mi boca diga cualquier cosa, que murmure, que haga juicios, que haga calumnias, chismes. Aquí nos vamos a ir entonces a leer completamente Mateo 12:33. ¿Qué dice Mateo 12:33 y siguientes? Dice, raza de víboras, me dice el Señor, ¿no? Raza de víboras, ¿cómo podéis hablar? Y aquí habla de hablar, boca, lengua, lenguaje. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Y aquí nos pone un ejemplo clarísimo el Señor. Nosotros no nos damos cuenta, nosotros no sabemos refrenar nuestra lengua. Y vamos a ver qué importante que es esto, porque esto nos puede llevar a la perdición, hermanos. El no tener ningún freno en nuestra boca y dejar que la lengua diga lo que quiera, mientras que creemos que nosotros, como decía hace un momento, hacer cosas buenas, hacer de pronto hasta incluso servir en la iglesia, pero por mi boca yo estoy diciendo lo que yo quiera, dejo nomás que mi boca diga lo que quiera. Ahí estamos haciendo lo que aquí el Evangelio hoy nos va a enseñar que no debemos hacer, hermanos. Entonces habla raza de víboras. ¿Y por qué les llama? Porque hablan cosas, quieren hablar cosas buenas cuando son malos, ¿no? Esta raza
cuando nosotros nos ha enseñado la palabra de Dios, que Dios vino como el nuevo Adán en Jesucristo para justamente ser el primogénito de una nueva creación. Esto nosotros encontramos en 2 Corintios 5:17, que nos dice que quien está con Cristo es una nueva creación. Entonces nosotros tenemos que entrar dentro de esto que ha hecho nuestro Señor Jesucristo para hacer esa nueva raza, ese nuevo linaje. Y justamente para darnos cuenta y salir de esto, de este pecado de ser raza de víbora, vamos a ver hoy a desarrollar para pedir al Señor la gracia de ser esa nueva creación junto con Él. ¿Qué nos dice entonces aquí el Señor? Nos pone un ejemplo clarísimo. Vuelvo al texto de Mateo 12:33 y siguientes. Suponed, dice, suponed un árbol bueno y su fruto será bueno. Suponed un árbol malo y su fruto será malo. Porque por el fruto se conoce al árbol. ¿Ya? Aquí habla carísimo. Él está marcando claramente que el fruto de un árbol bueno tiene que venir de un árbol bueno. No puede haber, nosotros como digo, creemos que podemos tener obras buenas, pero con la boca posiblemente estemos maldiciendo, trayendo maldición a un hombre. Esto el Señor dice no es posible. Si estamos nosotros con nuestra boca condenando, murmurando, calumniando, difamando, difamar, por ejemplo, hermanos, solo para conocer este pecado grave, les pongo como un ejemplo, ¿no? Difamar es quitar el buen nombre a una persona. ¿Qué significa esto? Supongamos que esta persona en el pasado fue una persona muy pecadora, posiblemente rompió 4 matrimonios, por poner un ejemplo, ¿no? Robó, ¿no? Mintió, que pudo haber hecho, evadió impuestos, una persona muy en pecado, ¿no? Pero un día Dios le tocó el corazón y le cambió completamente a esta persona. Y esta persona se arrepiente, se confiesa, el Señor le baña con la gracia, le hace esta criatura nueva que estamos diciendo, ¿no? Entra en la iglesia, entra a servir, se encuentra con hermanos, con Cristo y comienza una vida de servicio. ¿Qué significa difamar? Quitar el buen nombre, quitar la fama, difamar, quitar la fama. ¿Qué significaría? Que yo diga delante de todos, pero ¿cómo esta persona puede estar sirviendo a la iglesia si mira lo que ha hecho y comienza a contar lo que ella fue en su vida pasada? Ejemplo, Magdalena, ¿no? Como María Magdalena, como que yo diga y me escandalice que María Magdalena era parte del grupo cercano del Señor, ¿no? Y se le considera ahora apóstol del Señor incluso, y yo esté hablando de cuán pecadora era ella. Esto es difamar, hermanos. Y muchas veces hacemos eso y no sabemos y no conocemos estos pecados de la lengua peligrosos y que el Señor nos está diciendo que si yo tengo ese pecado de la lengua significa que yo no soy un árbol bueno. Así de grave, hermanos. No soy un árbol bueno. Yo tengo que procurar entonces saber y conocer de dónde viene mi linaje, de dónde viene mi raza, que yo anhelar ser hijo de María, cumpliendo los mandamientos, siendo testimonio, como decía. San Agustín dice que él habló de raza de víboras para quitarles el título que tenían los judíos de ser hijos o del linaje de su padre Abraham. Nosotros católicos también le llamamos a Abraham nuestro padre, porque por medio de él, como dice el Génesis capítulo 12, fueron bendecidas todas las generaciones, todos los linajes, todas las razas del pueblo de Dios. Entonces San Agustín dice y explica que el Señor justamente les llama así, les cambia el nombre. En vez de deciros linaje o generación o raza de Abraham, les dice raza de víboras. Se va a la raza del linaje del principio del Génesis para hacer esta diferencia, para decir, vean, ustedes han perdido esa bendición. Nosotros lo mismo, hermanos, somos raza de Abraham, linaje de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo Adán, y de pronto nosotros también somos hijos de María Santísima, pero ¿cómo perdemos? Así como perdieron los fariseos y tuvo Jesús en su boca quitarles este nombre para darles este nombre duro de raza de víboras. También nos puede pasar lo mismo si nosotros hacemos esto, hermanos.
si nosotros hacemos y nos hablamos cosas malas, porque esto está indicando que nuestro árbol no está dando frutos buenos, sino frutos malos. Y aparentemente puede estar dando frutos buenos, aparentemente, pero si nuestra boca está lejos de bendecir y de alabar a Dios, como nos va a enseñar más adelante el apóstol Santiago, estamos siendo ese linaje, esa raza de víboras, de con lengua partida, ¿no? Que por un lado bendice y alaba a Dios y por otro lado está atacando a los hijos de Dios. Las murmuraciones, ¿no? Nos enseña la teología moral que vienen de dos raíces. Viene de la envidia. ¿Qué es la envidia? La tristeza del bien ajeno. ¿Ya? Eso me provoca que de mi lengua, de mi boca, salgan murmuraciones, salgan chismes, salgan cosas negativas de una persona que está siendo objeto de mi tristeza, de su bien. Imagínense, eso es la envidia. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Por eso el Señor nos dice, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Por la boca somos delatados, hermanos, ¿no? Por un lado, entonces las murmuraciones vienen de la envidia y por otro lado, las murmuraciones, los chismes, los juicios vienen del resentimiento, hermanos. Son dos pecados y son dos condiciones que se enraizan en nuestro corazón y comienza a rebosar. ¿Qué significa rebosar? A abundar dentro de mi corazón y que va a terminar saliendo por mi boca. Y ya vamos a ver más adelante lo que dice el Señor sobre las palabras dichas, y las palabras dichas en maldición son terribles, hermanos queridos, ¿no? Nosotros, de aquí le voy a leer lo que dice nuestro padre de la iglesia, San Jerónimo. San Jerónimo dice, si el diablo dice algo, es malo, porque no puede haber cosas buenas de un árbol malo. Ahí nos pone directamente un ejemplo que vamos a entender perfectamente, ¿no? Perfectamente. El diablo, cuando dice algo, jamás va a ser algo bueno, jamás, porque él no puede hacer cosas buenas. Árbol bueno, árbol malo, fruto malo. Aquí dice claramente, de una cosa mala, dice nuestro padre San Jerónimo, no sale cosa buena, ni de una cosa buena sale una cosa mala. ¿Ya? Si nosotros seríamos árboles buenos, no saldría por nuestra boca cosas malas, hermanos. Y aquí yo pongo una alarma, empezando por mí, a todos nosotros, hermanos queridos. Aquí vamos a ver cómo Santiago nos dice que es muy difícil que haya un hombre que no peque con la lengua. Ya vamos a leer, igual leer directamente de lo que dice. Entonces, esta figura del árbol que usa nuestro Señor Jesucristo aquí en el Evangelio de San Mateo capítulo 10, versículo 32 y siguientes, explica San Hilario que el árbol representa la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a nuestro Señor Jesucristo se le llama el árbol de la vida. Él en su cruz, y en su cruz cuando hacemos la adoración a la Santa Cruz, decimos y proclamamos el árbol de la vida, porque de él proviene todo fruto bueno, hermanos. Si nosotros queremos ser árboles buenos y que tener frutos buenos, tenemos que conocer que Él es el único árbol de la vida y tenemos que conocer que si los frutos que vamos a tener nosotros de buenos, tenemos que nosotros saber que vienen de Jesucristo y son obra de Jesucristo en cada uno y dentro de nosotros. Esto nos enseña San Hilario, ¿no? Y nos dice que tenemos que conocer claramente que la fuente de las obras buenas es nuestro Señor Jesucristo y que tenemos que tener claro que no podemos estar en la mitad, ¿no? Hacer, como decía hace un rato, obras o frutos buenos, pero hablar cosas malas, decir mal por mi boca, ¿no? Porque dice San Hilario que tenemos que escoger o servir al Señor o despreciar al Señor, pero no podemos hacer las dos cosas. Esto es claro, el Señor y la doctrina nos explica esto en la palabra. Entonces vamos a ver cómo de la boca
habla de la abundancia que hay en el corazón, de esa abundancia que hay dentro de nosotros. Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho lo que nosotros permitimos tener dentro de nuestro corazón. Tenemos que poner nosotros un guardián también en nuestro corazón para saber cuando está entrando esos resentimientos, esas envidias, esas faltas de perdón también que nos pueden llevar a decir mal, a maldecir, no por nuestra propia boca. Dice Rábano, Rábano es uno de los teólogos más grandes que ha tenido la Santa Iglesia Católica, experto en Biblia y en patrística, o sea, en los padres de la Iglesia, nos dice que habla de la abundancia del corazón el hombre que sabe la intención que se lleva en el hablar, ¿ya? ¿Quién es una persona que habla bien? Cuando conoce perfectamente la intención con que habla. Dice, del tesoro del corazón es la intención del pensamiento. ¿Con qué intención hablo? Yo tengo que tener una intención clarísima, hermanos, siempre de pensar bien, siempre de sentir bien, siempre de perdonar, de no, como decía hace un momento, no tener resentimientos, no tener envidias. Y de ahí saldrá un buen hablar de mi boca, ¿no? Voy a leer entonces de la palabra de Dios algunos textos que nos habla del peligro de la lengua, del peligro de la boca, que posiblemente no hemos escuchado esto antes, pero que hoy el Señor, por su infinita misericordia, trae a cada uno de nosotros y con la ayuda del Espíritu Santo nos ayudará a enderezarnos esto y pedir al Señor que nos ayude. ¿Qué dice Eclesiástico 27, versículo 6? Eclesiástico 27, 6. El fruto demuestra el cultivo del árbol. Así la palabra del hombre revela su mentalidad. Así como el fruto revela cómo está el árbol, ¿no es cierto? Si vemos un fruto muy bueno, un fruto en estado perfecto, ¿ya? Revela cómo es el árbol, así nuestra palabra revela nuestra mentalidad y revela nuestro corazón. Por eso aquí en el versículo 7 dice, no elogies a nadie antes de oírle hablar. Esto es bien importante que nos dice la palabra. No elogies a nadie antes de oírle hablar, porque esa es la prueba del hombre cuando habla. Muchas veces, hermanos queridos, si nosotros nos ponemos a revisar nuestra conciencia, posiblemente no encontremos estos pecados que estoy mencionando o no encuentre solamente con una revisión de conciencia la iniquidad que puedo tener dentro de mi corazón o un pecado que se haya enraizado, un vicio que se haya enraizado dentro de mí. ¿Cómo yo puedo también tener un termómetro, una medida de ver, ¿no es cierto?, cómo es mi interior y cuánto debo cambiar justamente hablando. Y puedo hablar con qué, con un sacerdote, con un confesor, puedo hablar con un hermano o hermana de la fe. Y cuando yo hablo me voy a dar cuenta. También tenemos que prestar atención en el momento que estamos hablando, por ejemplo, con personas que no son de fe. Ahí nos sale fácilmente nuestra mundanidad, ahí nos sale mucho nuestro juicio, nuestros chismes. O cuando nosotros, hermanos queridos, venga alguien a decirnos, te cuento esto porque quiero hacer un bien, no por chisme, pues cierre los oídos, hermanos queridos, porque ahí eso ya viene de un árbol malo, lamentablemente. Y no estoy hablando de personas, digamos, que no tienen fe, porque este mal ha entrado dentro del linaje de Dios, de los hijos de Dios, ¿no? Ha entrado este mal dentro de los que hemos sido rescatados con la sangre del Cordero. Y esto ya se quejaba el profeta Esdras, ¿no? En el capítulo 9, versículo 2, el Esdras decía ya del pueblo de esa época, que decía, el linaje santo se ha mezclado con el linaje del mundo, con los pueblos del mundo, ya decía. Lo mismo podemos decir ahora, el linaje de Cristo, nuevo Adán, que es la nueva creación, primogénito, la nueva creación, se ha mezclado su linaje con el linaje del mundo. Se ha vuelto nuestro lenguaje también mundano, ¿no? Y estamos viendo aquí lo fuerte que es. Aquí nuevamente vamos a ver cómo en la palabra de Dios, en el Salmo
140, en el versículo 2, vuelve a hablar y dice de estas víboras y que tiene relación directa con esta lengua partida, como decía, y relación directa con el veneno. ¿Qué dice el Salmo entonces 142? Líbrame, Señor, del hombre malvado. Versículo 4. Aguzan su lengua igual que serpientes, ¿no? Acuérdense, árbol malo, fruto malo. Aquí habla entonces, ¿qué hace el fruto malo, el árbol malo? Aguzan su lengua. ¿Qué significa aguzar? Significa cuando uno pone aguza, significa apuntar, apuntar para dar en el medio, para dar en el centro. ¿Con qué? Con el veneno de su lengua. Aquí dice la palabra de Dios, hermanos, que en la lengua esconden en sus labios veneno de víboras, ¿no? Si ven como el Salmo 140, versículo 2 al versículo 4, nos está hablando lo mismo que dice nuestro Señor Jesucristo. Está refiriéndose a lo mismo, ese veneno que nosotros podemos tener en nuestra propia lengua escondido. Y dice escondido porque, como les decía, esta lengua que está partida, que bendice por un lado y por otro lado maldice, está retraída adentro y que solamente cuando va a atacar saca la lengua. Y de ahí sale el veneno. ¿Y el veneno para qué? Es para matar a la otra persona, hermanos. Qué fuerte, ¿no? Es una cosa muy fuerte. Voy a leer ahora sí Santiago en el capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice aquí? Voy a leer directamente de la palabra de Dios. Dice, en cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Es un mal turbulento. Está lleno de veneno mortífero. Entonces estamos viendo nosotros desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento que nos están hablando de este peligro de nuestro hablar, de nuestra boca, lo que sale de nuestros labios. Cuán importante es fijarnos en esto, hermanos, para no ser esta raza de víboras. Terrible que nos llamen raza de víboras. Terrible haber manchado nuestro linaje que fue santo, escogido para ser real, para ser una raza de sacerdotes y que reinen en la tierra, mancharles con nuestra propia lengua. Y vamos a ver lo que nos dice el libro del Eclesiástico y el libro del Proverbios acerca de esto, que es muy fuerte. Dice el versículo 9, lo que decíamos hace un momento, Santiago 3:9. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a todos los hombres hechos a imagen de Dios. Dice todos los hombres, hermanos, todos los hombres hechos a imagen de Dios. No podemos bendecir a Dios por más piadoso que usted sea, hermano, por más piadoso y rece 1.000.000 de rosarios, si usted está maldiciendo de alguna forma con alguno de los pecados de la lengua, no está cumpliendo y siendo agradable delante de los ojos de Dios. No está cumpliendo sus mandatos, no está siendo del linaje de Dios, hijo de María. ¿Qué dice el versículo 10? De una misma boca procede la bendición y la maldición. De una misma boca procede la bendición y la maldición. En el Antiguo Testamento se ven muchas fórmulas de esto de bendecir y de maldecir, de la bendición y de la maldición. Se ven muchas fórmulas, pero ya en el Nuevo Testamento, hermanos, se acaba para siempre eso con la revelación de nuestro Señor Jesucristo que nos llama claramente a no juzgar, a maldecir. Nos dice claramente, voy a leer los textos bíblicos. El apóstol Santiago termina diciendo aquí, esto, hermanos, no debe hacer así. Esto que de una misma boca proceda bendición y maldición, no debe ser así. Esto nos dice el apóstol Santiago. Lucas, o sea, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 28, nos dice claramente, nos da este mandamiento, hermanos, bendecid a los que les maldicen. Bendecir a los que les maldicen y rogar por los que les difaman. ¿Qué les parece, hermanos? El Señor, como siempre, viene a revolucionar, a poner en la perfección su palabra y su ley y sus mandamientos. Aquí nos está llevando mucho más allá. No nos podemos quedar
como esa raza que maldice y bendice, con esa raza que tiene esa lengua bífida. Tenemos que pedir al Señor que con su gracia nos cosa la lengua para tener una sola lengua que bendice, que bendice incluso al que maldice, como nos pide aquí el Señor en Lucas, que rogamos por los que nos persiguen, por los que nos difaman, que rogamos por los que chismean en contra de nosotros. No, aquí como dice el Señor, Romanos 12:14, San Pablo reafirma esto diciéndonos, no maldigan, no maldecir, no decir mal. Primera de Pedro 3:9, también nuestro querido Pedro, primer papa de la Iglesia Católica, dice, no devuelvas insulto por insulto, ¿no? ¿Cómo nos lleva a la perfección, no es cierto? Nos está diciendo, no, ustedes linajes, hijos de la nueva creación, rescatados al aprecio de la sangre de Cristo, teniendo a María por madre, no pueden hacer estas cosas. Y nos dice aquí a continuación, por el contrario, bendecid, pues habéis sido llamados a heredar la bendición. Nosotros vamos a heredar la bendición de Dios y caminar en los caminos de bendición. Nosotros pedimos muchas veces bendición a Dios mientras estamos maldiciendo a sus propios hijos. No, estamos posiblemente condenando a sus hijos. Estamos diciendo, este no tiene remedio. Además que estamos negando la omnipotencia del Señor que todo lo puede. Estamos ya con nuestra boca poniendo un sello de maldición, condenando. Posiblemente a veces he escuchado también de madres a hijos, de esposos a esposas. Y aquí como vuelvo a tomar las palabras del apóstol Santiago, esto no debe ser así, hermanos. Tomemos estas enseñanzas que nos pone hoy la palabra para rescatarnos, para hacer que con esta palabra nosotros demos gloria a Dios en nuestra boca, quitando de nuestra boca todo tipo de pecado que podamos tener con la lengua, sabiendo que lo que salió por nuestra boca es porque ha estado dentro de nuestro corazón y porque somos un árbol malo. Pero todos queremos ser ese árbol bueno. Queremos todos nosotros saber que pedirle al Señor que Él sea que modele este tronco que somos nosotros, estos árboles, para tener solamente frutos buenos, queridos hermanos, en nuestra boca. Entonces estamos llamados a heredar bendición, pero heredamos la bendición cuando nosotros bendecimos. Usted bendiga, hermano, al que le hace el mal. Nosotros nos pide también San Pablo y el Señor mismo que nosotros a todo el que nos haga mal le devolvamos con bien. Y para nosotros devolver con bien y salga de nuestro corazón, tiene que salir por nuestra boca ese bien, esa bendición. Te bendigo, hermano. Y si no puedo decirle personalmente, lo digo en voz alta porque tiene que salir por mi boca, por mi palabra. Tiene que salir esa bendición al hermano que te ha hecho el mal. Eso nos pide la palabra, hermanos, y si nos pide Dios es porque Él mismo nos da la gracia para poder hacerlo. El apóstol Santiago en el mismo capítulo 3, en el versículo 12, nos dice que no puede haber dos caños de una misma fuente. ¿Qué dice aquí? ¿Acaso la fuente mana por el mismo caño agua dulce y agua amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede de la higuera producir aceitunas y de la vid higos? No se puede. No puedo yo dar frutos buenos, frutos de bendición, siendo árbol malo. Y ahí es cuando el Señor le dice a los fariseos, y como dice también los padres de la iglesia, que es ese mensaje del Señor para la iglesia de todos los tiempos, cuando nosotros no vivimos como nos pide el Señor, como nos pide aquí en esta tarde San Pedro, Santiago, que nos está pidiendo San Pablo, ¿no es cierto? De no devolver insulto por insulto, de no maldecir. Aquí dice, no puede salir entonces de mí, de ninguno de nosotros. No puede ser esta fuente con dos caños, esta lengua con dos partidas, como decíamos, ¿no es cierto? Tampoco dice aquí el apóstol Santiago, el agua salada puede producir agua limpia.
Aquí viene una cosa grave, hermanitos queridos. No puede entonces, si de mi boca sale estas cosas malas, esta maldición a los hijos que son hechos a imagen y semejanza de Dios, no puede haber agua limpia. El agua limpia es símbolo, hermanos, cuando está en la boca, símbolo de alabanza. Yo no puedo ser un río de alabanza, como nos dice el Señor en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 34 y siguientes, que nosotros seremos una fuente y de que no se acaba el caudal de bendición, de alabanza, esa fuente. No puede entonces, hermanos, yo no puedo sacar esa agua limpia, esa bendición, esa alabanza, como un río, como una llave abierta que corre siempre dentro de mí para darle gloria a Dios, si por mi boca sale esa agua salada. No, esto es bien fuerte. Y aquí vamos a ver cuál es la consecuencia, hermanos, de seguir viviendo con esta doble caño de la misma fuente, esta lengua partida de la raza de víbora con la lengua bífida. Aquí nos dice entonces el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 36. Os digo, y esto escuchemos, venido nuestro Señor con todo el poder para que esta palabra entre a sanarnos a cada uno de nosotros. Sane para siempre estas palabras dañinas que podríamos haber dicho, como decía hace un momento, producto de resentimiento, producto de falta de perdón, producto de iras. Sí, acuérdense que siempre estas palabras malas van a salir siempre de un pecado. ¿Qué dice entonces? Os digo que toda palabra ociosa, el Señor utiliza la palabra ociosa, y la exégesis de la Biblia de Jerusalén nos explica qué quiere decir esta palabra. El significado de la palabra ociosa significa palabra mala desprovista de fundamento. Palabra mala desprovista de fundamento. Calumnia, eso significa palabra ociosa. ¿Qué dice el Señor? Repito nuevamente para tomar todo el sentido de esta palabra potente del Señor. Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué les parece, hermanos? De toda esa palabra mala, de resentimiento, de chisme, de calumnia, de difamar, ¿no? De que no sale la verdad, de toda palabra sin fundamento, significa que no está fundamentada en Cristo y en su palabra y la verdad, sino que yo digo cosas que creo que son, ¿no? Creo que son y así con mi lengua estoy encendiendo todo un incendio, estoy encendiendo toda una murmuración, ¿no? Que sale de dónde, de aquí de mi lengua. Dice, de cada palabra se tomará en cuenta, ¿no? En el día del juicio, darán cuenta, dice aquí el Señor. Y en el versículo 37 nos dice ya lo fuerte, ¿no? Dice, porque por tus palabras, serás declarado. Aquí utiliza esta palabra declarado, manifiesto, puesto en alto, que todos conocerán. ¿Serás declarado justo o por tus palabras serás condenado? Aquí, hermanos, no dice por tus obras, aquí no dice por cuánto has rezado, aquí no dice por cuántas cosas posiblemente buenas hechas, por tus palabras, hermano querido, hermana querida del Señor, hijos de María, hijos de Dios, hijos de la Madre Iglesia. Por tus palabras serás declarado justo, ¿no? Y donde declara el Señor, lo declara delante del Padre y de miriadas y miriadas de ángeles y de los santos del cielo. Qué cosa tan fuerte, hermanos. Eso nos tiene que llevar a nosotros a revisarnos nuestra conciencia, pedir al Espíritu Santo y a nuestro angelito de la guarda que nos recuerde de toda palabra ociosa. Y si no recordamos, pues nos confesamos y les decimos así al sacerdote, nos queremos confesar de toda palabra dañina, de toda palabra que no fue llevada con la verdad, de que no fue pronunciada con verdad, sino en base de suposiciones, de toda palabra que salió de la envidia mía, de mi falta de perdón, de mi resentimiento, ¿no? de mi mal fondo. Te pido perdón, Señor.
¿ya? Porque no queremos estar en el juicio final, hermanos, y que por nuestras palabras que serán pronunciadas, como dice también en el Evangelio el Señor, serán pronunciadas, que dice, no hay nada escondido, todo saldrá a la luz. Todo lo que se dijo en escondido, en privado, nos dice el Señor en el Evangelio, que todo se lo gritará desde un techado. O sea, se dirá a los cuatro vientos, hermanos. Entonces aquí está hablando un poco el Señor cuánto debemos medir nuestras palabras. Ya voy a entrar en el cómo nosotros podemos hacer esto, qué oración podemos utilizar de la palabra de Dios para corregir este gran mal que tenemos todos los hombres. Como decía el apóstol Santiago, no hay pocos hombres, casi ningún hombre que no tenga este mal. Voy a leer de Eclesiástico nuevamente en el capítulo 27, versículo 23, que habla de esta hipocresía, ¿no? De esta lengua partida, ¿no? De bendición y de maldición. ¿Qué dice? ¿Qué dice de una persona que es hipócrita, que tiene este doblez, ¿no? De esta hipocresía de la raza de víboras? Dice, en tu presencia, una persona así, en tu presencia habla con dulzura y muestra admiración por tus palabras, pero luego cambia de lenguaje y usa tus mismas palabras para causar escándalo, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Personas que ya tienen eso dentro del corazón, que rebosan, ¿no? Que delante de ti te hablan con dulzura, pero por atrás coge tus mismas palabras para dar escándalo. Qué fuerte este texto. Eclesiástico mismo, en el mismo capítulo 27, en el versículo 4, nos dice, cuando el hombre habla, se descubre sus defectos. Cuando el hombre habla, se descubre sus defectos. Por eso tanto el Señor habla de esto, por eso nos pone este título tan fuerte, raza de víboras, ¿no? Proverbios 11:13, Proverbios 11:13. Quien va, utiliza esta palabra, la palabra de Dios, quien va chismorreando, devela secretos. Quien es de fiar, se guarda las cosas, ¿no? Aquí está hablando claramente cómo la persona que es de fiar se guarda las cosas. Y el que va chismorreando, el que va revelando los secretos de otros. Proverbios mismo, capítulo 18, versículo 6. Los labios del necio es su ruina. ¿Quién es una persona necia en la palabra de Dios? Es una persona que no acepta la palabra de Dios y quiere vivir según sus propios preceptos, según su propia luz, de su propia mente y posiblemente hasta se cree sabio. No, ese es un necio. ¿Y qué dice aquí? Los labios del necio es su ruina. Los labios se convierten en una trampa para su vida. ¿Ya? Ya estamos viendo por qué. En el juicio final, por nuestras palabras seremos declarados justos o condenados. ¿Ya? Es una trampa. Mi boca se convierte en una trampa, hermanos. Mis labios se convierten en una misma trampa, trampa de muerte, no cualquier trampa. ¡Qué fuerte! En el versículo 21 dice, muerte y vida dependen de la lengua. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Qué cosa tan fuerte, ¿no? Tan fuerte. Y cómo nosotros hoy, por la gracia del Espíritu Santo, estamos trayendo a nuestro corazón y a la luz de nuestro entendimiento para comenzar un camino de limpiar y purificar nuestra boca, nuestra lengua, ¿no? ¿Qué nos dice nuevamente el apóstol Santiago? Entonces, acordémonos, repito, Proverbios 18:21. Muerte y vida dependen de la lengua. Con esto, con estas citas que les estoy dando, entendemos un poco más profundamente este pecado grave que sale de nuestra boca, y lo que sale de nuestra boca es lo que rebosa la abundancia de lo que yo tengo en el corazón. Entonces, ¿qué dice nuevamente Santiago 1:26? Aquí viene algo fuerte porque ya viene directamente contra nosotros católicos, ¿no? Que dice, si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, dice, sino así se engaña a su propio corazón. Si alguno se cree religioso y no pone freno a la lengua, engaña a su propio corazón y su religión
se vuelve vana. ¿Ya? Aquí es clarísimo, fuertísimo, ¿no? Si no ponemos freno a nuestra boca, nuestra religión, todo lo que nos matemos haciendo en la religión, será vano, hermanos, será vano, porque seremos un árbol malo. ¿Qué dice entonces Santiago? Vuelvo al capítulo 3, al versículo 2. Y esto para que si hay alguna persona, empezando por mí y a los que estamos escuchando, los que escucharán después, ¿no? Dice, si alguno no cae al hablar, ese es un hombre perfecto. Si alguno no cae al hablar, ese es un hombre perfecto. Yo creo que de aquí nosotros podemos partir de esto y saber que no somos perfectos y saber que estamos cayendo al hablar y tomar muy seriamente esta enseñanza, hermanos, que nos trae la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí? Que si dice, capaz, dice, vuelvo y repito, si alguno no cae el hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo. Y pone aquí dos ejemplos, ¿ya? El freno que se pone en la boca en los caballos, dice, dirige todo el animal, dirige todo el animal, para que pare, para que se vaya a la izquierda o para que se vaya a la derecha. O pone aquí el ejemplo, el apóstol Santiago, de las naves, de los navíos que están en grandes olas, en grandes tormentas. Dices, pueden pasar esas tormentas solamente por una cosa pequeña como el timón, ¿no? Y dice, así mismo es la lengua, en la lengua. En el versículo 6 dice, la lengua es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo. Contamina todo el cuerpo, hermanos, aquí. Aquí hay una cosa que voy a resaltar. Nosotros, como decía, nosotros obramos posiblemente cosas buenas, ¿no? Hacemos el bien, normal, tenemos nuestros días normales, obramos normales, pero capaz, como digo, estamos hablando sin pensar, sin poner freno en nuestra lengua, sin ese dominio de nuestra lengua. Estamos hablando y hablando hablando el día entero de cosas tan mundanas, de cosas que no construyen, que no dan gloria a Dios, más bien que quitan la gloria a Dios, ¿no? Y encima ves con los pecados de la lengua, ¿no? Que es algo gravísimo, y creemos que eso no es nada. O sea, como que la boca, porque como esas palabras son sonidos, no son cosas que vemos, entonces creemos que no es nada, no es nada, ¿no? De aquí nos dice el apóstol Santiago, pues no, lo que sale de mi lengua, ¿no es cierto? Como decíamos, rebosa el corazón y afecta todo el cuerpo. Afecta todo el cuerpo, hermanos. No es aislado, no son palabras al viento. Las palabras en maldición, las palabras negativas, las palabras malas van a afectar a todo mi cuerpo, hermanos, a todo mi ser, ¿ya? A todo mi ser. Esto es bien fuerte. Por eso en la Biblia de Jerusalén, en la exégesis de esto dice, en la lengua puede ser un ornamento, así dice, un ornamento de iniquidad, ¿ya? Y también, asimismo, el apóstol Santiago nos pone como la lengua como un fuego, dice, este miembro pequeño ya es como un fuego que puede encender grandes bosques. Eso conocemos claramente, ¿no? Que por la palabra de alguien se puede encender hasta el mundo entero, hermanos, ¿no? Estas son las enseñanzas que nos pone el apóstol Santiago el día de hoy. Proverbios en el capítulo 10, versículo 19, dice, el que mucho habla, mucho hierra, ¿no? Y aquí Proverbios nos pone un ejemplo, nos da más bien una recomendación de no hablar mucho, de guardar más las cosas en el corazón, ¿ya? De no hablar tanto, porque ahí nosotros vamos a hierrar, hermanos. Pero a veces ese ir, por ejemplo, como decía hace un momento, de un director espiritual, donde un sacerdote, un hermano de comunidad, a hablar para darnos cuenta justamente dónde está nuestro hierro, dónde está ese fruto malo que nos hace ver este árbol malo. Eclesiástico 28-26 dice, guárdate de resbalar con la lengua. Guárdate de resbalar por la lengua.
Y en el versículo 25 ya nos pone una solución, digamos así, hermanos. Nos pone unas condiciones, la palabra de Dios, de qué hacer con este miembro que contamina todo el cuerpo. Proverbios 13:3, Proverbios 13:3 dice: quien controla su boca, protege su vida. Aquí, qué fuerte. Quien controla su boca, protege su vida. Quien abre sus labios, se busca la ruina. Quien protege, ¿no? Quien protege, quien controla sus labios, está protegiendo la vida misma de uno mismo. Acordémonos lo que nos dijo el Señor, ¿no? Que en el juicio final Él declarará, ¿no? Y pondrá a la luz cada palabra que hayamos pronunciado. Vuelvo entonces a Eclesiástico 28:25 que les decía hace un momento, ¿no? Dice aquí: pon puerta y cerrojo en tu lengua, en tu boca, ¿no? Balanza y peso para tu boca. Dice aquí, balanza y peso, es como poner un peso para que tú no abras la boca cuando sea como sea, libremente, sin pensar, sin ese dominio, sin esa prudencia, ¿no? Y en el versículo 18 dice: muchos han caído a filo de espada. Aquí, oigan, escuchen, hermanos. Muchos han caído a filo de espada, pero no tantos como víctimas de la lengua. Más han caído que a espada por la propia lengua, hermanos queridos. Y ya finalmente les quiero aquí poner una oración para que todos nosotros hagamos, y hagamos ojalá de aquí hasta que el Señor nos llame ante su presencia. Una oración que ustedes van a tomar de Eclesiástico, capítulo 22, versículo 27, y continuado, capítulo 23, del versículo 1 al 6. ¿Ya? Voy a repetir. La oración que vamos a hacer para controlar nuestra lengua, Eclesiástico 22, versículo 27, y seguido, capítulo 23, del 1 al 6. Voy a solamente a dar una parte de la oración. Ustedes en sus casas hagan toda la oración, una oración lindísima, hermanos, lindísima. ¿Qué dice aquí? Habla del dominio propio. ¿Quién podrá poner un guardián a mi boca y un sello de prudencia en mis labios? Aquí es esta pregunta que sale aquí en la palabra de Dios. ¿Quién pondrá guardián a mi boca y un sello de prudencia en mis labios? Tenemos que pedir esas dos cosas, hermanos. Guardián en mi boca y sello de prudencia en mis labios, para que no me haga caer y mi lengua no me pierda. Es una petición que se hace, ¿no? Y aquí dice esta petición: oh Señor Padre y dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios. Miren qué oración tan linda, hermanos. Miren que toda esta enseñanza sellamos con esta oración dirigida al Padre del cielo, al Padre bueno, para que ponga ese guardián en nuestra boca, para que ponga ese sello de prudencia en nuestros labios, para que no nos perdamos, hermano. Le pedimos al Señor: no me abandones al capricho de mis labios. Dice: y no permitas que me hagan caer mis labios. Así dice esta oración. Qué bello, hermanos queridos. Miren cómo el Señor no solamente que nos exhorta esta tarde a darnos cuenta de nuestras palabras, sino nos pone esta oración ya para pedirle que Él mismo sea nuestro guardián, que Él mismo. Y nosotros también tenemos a nuestra madre, que conocemos por la palabra de Dios, que ella todo lo guardaba en su corazón. A María no se le conoce grandes palabras y grandes discursos como ustedes conocen, apenas tiene pocas cosas que ella dice, porque todo lo guardaba en el corazón, todo lo meditaba en el corazón. Por eso nosotros podemos encontrar personas a veces que hablan muchísimo, ¿no? Que hablan mucho, y personas que hablan más pausadamente, más en silencio, más con dominio de lo que se dice.
Acordémonos, hermanos, de esto. Acordémonos de esta enseñanza. Atemos esta enseñanza, hermanos, a nuestra mano. Pongamos escrito en nuestra frente, hermanos queridos, para que nosotros el día del juicio del final seamos declarados por Cristo como justos y participar por siempre de su presencia y gozarnos de Él eternamente. Entonces le vamos a dar gracias al Señor por esta enseñanza maravillosa que nos ha regalado este día. Le voy a pedir al Espíritu Santo Paráclito, a nuestro abogado que está delante del trono de Dios defendiéndonos, que en esta noche nos defienda delante del Padre, que sea nuestro abogado por todos estos pecados de lengua que hayamos cometido durante toda nuestra vida, hermanos, porque queremos ser esas almas que son inmaculadas, porque como dice Romanos en el capítulo 12, versículo 1, ese es el sacrificio agradable a Dios. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga y aletee dentro de nosotros, que ponga su fuego, su sello dentro de nosotros, que entre a purificar nuestro corazón, que limpie en nuestro corazón toda venganza, todo deseo de venganza, que limpie de nuestros corazones toda falta de perdón, todo resentimiento, toda envidia que podamos tener, que limpie de nuestros corazones todo derrotismo, todo falta de creer, de confianza en nuestro Dios, de abandono total en su providencia. Le vamos a pedir entonces que el Señor, Él sea mismo el que entre a lavar nuestro corazón para que de ahí sí de nuestra boca salga toda bendición para Dios y para los hombres. Para que tener una sola lengua y que esa lengua sea la lengua que viene del Espíritu Santo de Dios. Te alabamos, Señor, entonces en esta tarde te damos gracias, te bendecimos por esta poderosa enseñanza y te ruego, bendito Dios, que esta enseñanza quede sellada en nuestros corazones y de todas las personas que escucharán esta enseñanza. Alabado sea Jesucristo.